Muy bien, entonces, pues bueno, vamos a continuar con la clase. Lo último que vimos en la clase conmigo fue el caso 3 resuelto para la base canónica, y en la ayudantía, bueno, nos comentó Jesús, también me informó a mí que pues por motivos personales se le hizo tarde para la sesión, entonces la repuso en forma de video, y bueno, en esta sesión Jesús preparó ejercicios o material afín al caso 3 cuando hacemos el cambio de base a la base original, ¿no? A la base X. El día de hoy voy a continuar un poquito más con cosas específicas para los sistemas lineales que hemos estado estudiando, algunas definiciones y algunas observaciones que son importantes. Recuerda que si en algún momento tienes dudas o preguntas, pues con confianza hazlas, ¿no? No hay ningún problema. Tú en cualquier momento escribe o de preferencia abre tu micrófono para que sea más directa la cuestión que tú tengas, ¿vale? Entonces, voy a retomar un poquito estas notas que ya estaban aquí de la sesión pasada. Supongo que ya las están viendo en pantalla, ¿cierto? Sí, ya. Perfecto. Bueno, vamos a checar algunos detalles que son importantes. Voy a aprovechar aquí que ya también tenemos el caso 1, caso 2, y algo que les dejé como interesante o que me gustaría que checaran es esta relación que está aquí marcada en este recuadro que estoy circulando, en donde les pido que chequemos si esta igualdad que está aquí cuestionada, pues se satisface o no. Esto es importante o muy interesante porque tendríamos cantidades que son invariantes ante la transformación que te hace el cambio de base cuando observas a la matriz A original y vas a su forma canónica, ¿no? Lambda. Entonces, algo que sugirió una compañera en la sesión pasada era que checáramos si esta igualdad se satisfacía obedeciendo esta propiedad. Entonces, haciendo un poquito de la chita y recordando algunas propiedades que satisfacen el determinante, pues verificamos que esta cantidad sí se satisface para el determinante, ¿sí? Otra que les falta es checar si las trazas son iguales, por lo menos para el caso en las matrices de 2 por 2. Y bueno, eso es algo que estaría bueno ver si sí es cierto o no. En un momentito más, si quieren, podemos recapitular, o si gustan, incluso ahorita podemos ver si eso es cierto o no para esa igualdad, la de las trazas. Si la traza de la matriz A y la traza de la matriz canónica asociada es igual. Entonces, repito, ya vimos que el determinante sí se satisface. Pregunta, ¿la traza se satisface en igualdad? Sí, ¿Mande? sí, sí se satisface. Sí se satisface. Bueno, como comentó la compañera Elsa, pues sí va a satisfacer. No sé, Elsa, si lo viste en alguna clase o tú mismo hiciste la tarachita, o cómo nos podrías decir por qué se satisface esta igualdad. No, pues solamente hice los calculitos y está bien rápido. ¿Está, perdón? Que está rápido. Está rápido. Muy bien. No sé si a alguien le gustaría que checáramos que se satisface la igualdad o, o le continuamos. Por mí no hay ningún inconveniente en una u otra, otro camino, lo que ustedes gusten. Frida comenta en el chat que le continuemos. Ah, chin. Ya tengo comentarios divididos. Frida, un camino sugiere que lo chequemos y otro que pues que chequemos que sí se satisface.
Ok, entonces vamos a, bueno, ya comentaron más personas que lo chequemos. Y el camino es sencillo, lo voy a hacer quizás incluso por acá en un costado, lo voy a hacer acá arriba. Como comenta Elsa, pues no es muy laborioso, de hecho es algo sencillo. Y lo podríamos checar incluso por casos. Recordemos que las formas canónicas son estas. Lambda 1, 0, 0, lambda 2. Alfa menos beta, beta alfa. O la de Jordan, ¿no? E independientemente del caso, el eigenvalor asociado siempre va a tener esta forma, es la traza de la matriz A sobre 2 más menos la raíz cuadrada del discriminante entre 2. Recordemos que el discriminante era la traza cuadrada menos 4 veces el determinante de la matriz A, ¿no? Bueno, en el caso A, perdón, caso 1, lo siento, no sé dónde saqué. En el caso 1, lambda 1 es la traza de la matriz A sobre 2 más la raíz del discriminante entre 2. Y lambda 2 es igual a la traza de la matriz A sobre 2 menos la raíz del discriminante entre 2, ¿no? En el caso 2, pues alfa es, recordemos que la eigenvalor era de la forma, déjame reescribir un poquito más. En el caso 2, lambda es de la forma alfa más menos y beta. Y alfa, pues entonces está entendido como la traza de la matriz A entre 2. Y beta es justamente la parte de la raíz cuadrada del valor absoluto del discriminante entre 2, ¿no? Y en el caso 3, pues lambda, tenemos multiplicidad 2, y lambda es directamente la traza de la matriz A entre 2, porque recordemos que el discriminante es 0, ¿sí? Entonces, recordemos, aquí es importante esto porque el discriminante es 0, esto es el caso 3, ¿no? Bueno, la traza de la matriz A, en general, para cualquier cosa, pues es la suma de los elementos de la diagonal. Lo podemos escribir así, con la delta de Kronecker, o pues también lo podemos escribir como la suma de estas componentes, ¿no? Ambas notaciones y cosas son exactamente lo mismo. Aquí hay una doble suma para I, para J o para I en esta estructura, ¿no? Son la suma de los elementos de la diagonal. Entonces, para el caso 1, la traza, recordemos, esta es la forma canónica de cada caso respectivamente. La traza de la forma canónica, pues sería, para el caso 1, lambda 1 más lambda 2. Si sumamos lambda 1 más lambda 2, viene traza de A entre 2 más traza de A entre 2 es traza de A. Y el más y el menos aquí de este término se anula, entonces directamente queda que la traza A, pero la traza de la forma canónica es la traza de la matriz A para el caso 1. Para el caso 2, la traza de la matriz canónica es 2 veces alfa, pero 2 veces alfa es la traza de la matriz A. Y para el caso 3, la traza de la forma canónica es 2 veces lambda, pero esto es 2 veces la traza de la matriz A entre 2, entonces esto es la traza de A. Y ya. Por lo tanto, la traza de la matriz A y la traza de la matriz canónica es igual, ¿sí? Independientemente del caso. Y bueno, no sé, ¿queda alguna duda, alguna pregunta?
Esta propiedad que les acabo de comentar va a ser importante porque después, en un poquito más, en unas clases más, vamos a hacer un diagrama donde vamos a graficar traza de matriz A contra determinante de matriz A y nos va a quedar por ahí una cosa como una parábola que nos va a dividir fases o regiones en las que dependiendo de dónde estés, vas a tener un comportamiento de acuerdo a algo gráfico que vamos a denominar espacio-fase, ¿vale? Antes de continuar con el espacio-fase, bueno, con otras cositas que aún no llegamos al espacio-fase, ¿hay dudas, hay preguntas? ¿Queda claro el por qué la traza de la matriz A y la traza de la forma canónica es igual? Entonces, ambas se satisfacen, ¿cierto? Voy a aprovechar un poquito aquí que ya he escrito bastante sobre los casos. Voy a aprovechar y poner el caso 3, donde lambda tiene multiplicidad 2. Y la forma canónica era lambda 1, 0, lambda. Y la solución en la base canónica fue e a la lambda t por 1, t, 0, 1, vector constante, ¿no? Ok. Entonces, voy a tratar de englobar en una sola notación la solución de los tres casos, dándonos cuenta que nos queda una matriz que voy aquí a subrayar en rojo, independientemente del caso, que pareciera ser que tiene vinculada exponenciales, ya sea en la diagonal o aquí adentro afuera, aquí afuera y dentro de esta matriz de rotación, y aquí tenemos factorizada la exponencial. Déjenme a eso llamarle una matriz que vamos a llamar E, que va a ser función de T, porque pues en esos términos siempre hay una dependencia de la variable independiente. Y está multiplicada por un vector constante. Entonces, nuestra solución general, la voy a escribir en un lugar nuevo. Pues queda representada así, ¿no? Nuestra solución en la base canónica queda como una matriz que voy ahorita a llamar E, función de T, por un vector constante, ¿sí? Y nuestra solución original es una transformación entre una base y otra dada por esta matriz P que hemos checado, ¿no? Y que también ya checaste con Jesús para el caso 3. Todavía no hemos checado qué pasa cuando tú impones una condición inicial. Por simplicidad de nuestros cálculos vamos a considerar casos o ejemplos donde el tiempo inicial va a ser de preferencia 0. No pasa nada si es diferente de 0. Nada más que vas a estar cargando algunas constantes que van a estar relacionadas con una traslación de tiempo que pues no va a afectar de manera brutal ni mucho menos tu dinámica. Nada más tienes que ser consciente que hay una traslación temporal. Por eso, por simplicidad, pues vamos a decir, bueno, que el tiempo inicial sea 0. Después de todo, el eje temporal lo puedes entrar donde tú quieras. ¿Sí? Repito, por simplicidad, pues lo elegimos como 0. ¿Qué implicación va a tener esto? Bueno, si nuestra constricción de tiempo inicial es 0, pues yo le puedo imponer al sistema de ecuaciones diferenciales, por lo menos para dos variables, para dos variables, pues puedo decir, yo quiero que al tiempo igual a 0, pues esto sea una cantidad constante, un vector conocido que sea x0. Esto va a ser el papel o juega el rol de nuestra condición inicial. Entonces tú le puedes decir, yo quiero que a tiempo 0 las cosas valgan cierta cantidad, ¿sí? ¿Cómo resuelves el problema cuando impones tú una condición inicial? Pues es muy sencillo, porque vas a tener que evaluar esta cantidad a tiempo 0. Entonces, x de 0, pues es p por y evaluada en 0.
que a su vez es P por E en 0 por un vector constante. Y aquí, lástima que acabo de borrar lamentablemente lo que tenía escrito, pero esas matrices que estaban en color rojo, tú bien las puedes checar, las que había subrayado, y si las evalúas en 0, te va a quedar la identidad, independientemente del caso. Recuerda, por ejemplo, para el caso 1 te quedaban exponenciales en la diagonal, ¿verdad? Entonces, e a la t, e a la lambda 1t, a la lambda 2t, evaluadas en 0, pues te da 1, y en la diagonal, pues te va a dar la identidad. Si evalúas la matriz de rotación, a tiempo 0 te queda la identidad, por la exponencial a tiempo 0 es 1, entonces la identidad por 1, pues es la identidad. Y para el caso con eigenvalor complejo, perdón, con degeneración, también te queda la identidad. Y eso es válido para cualquier caso, ¿sí? Entonces, esto a tiempo 0 es la identidad. Por lo tanto, esto es igual a P por una cantidad constante. Entonces, si tú impones una condición inicial, significa que esta cosa tú la conoces o te la dan, ¿no? Son valores que tú tienes bien definidos. Cuando resuelves el problema, las constantes que estás cargando C1 y C2 son estas, las que vienen desde aquí. Como le hacías cuando resolvías ecuaciones de una dimensión en una, ecuaciones de primer orden, pues en una dimensión, recuerda que el objetivo era determinar cuál era la constante, ¿verdad? Pues acá va a ser lo mismo, nada más que vas a tener que determinar dos constantes, constante 1 y constante 2. Pues ya no es muy difícil. ¿Por qué? Porque tú ya tienes ahora un sistema algebraico que puede resolverse de una manera sencilla. Tú estás interesado en determinar quién es C. Bueno, pues tú ya eres un experto del álgebra matricial y entonces tú puedes decir, bueno, C pues es P inversa por X 0. Entonces, si te dan una condición inicial, calcula la matriz inversa del cambio de base, aplícala a la condición inicial y ya determinas quién es tu vector constante. Entonces, con eso, repito, obtienes cuál es la matriz, perdón, el vector C, las constantes C1 y C2. ¿Sí? Profesor, una pregunta. Sí. Perdón, ¿podría repetir qué significaba E de 0? E de 0 es esta matriz E. Bueno, no sé si quedó clara qué era la matriz E de T. Mm, No quedó clara qué era esta matriz E. no, creo que no. Bueno, al menos a mí no. Bueno, esta matriz E se correspondería con la parte de la matriz independientemente de cada caso asociada a la solución de la base canónica, es decir, E función de T la podríamos representar así. Para el caso 1, pues es E a la lambda 1T, 0, 0, E a la lambda 2T. Eso sería para el caso 1. Para el caso 2, es E a la alfa T por coseno de beta T menos seno de beta T, seno de beta T, coseno de beta T. Esta sería la matriz E para el caso 2. Y para el caso 3, teníamos esto, E a la lambda T, 1, T, 0, 1, y esta sería nuestra matriz para el caso 3. Entonces, esa es como una forma quizás un poco abstracta en la que estoy simplificando la notación de las tres soluciones descrita por esta matriz E. ¿Sí? E de 0 es evaluar esta matriz independientemente del caso en tiempo igual a 0.
dense cuenta que si la evalúas en 0, en t igual a 0, te va a quedar aquí la identidad. Acá te va a quedar la identidad y aquí te va a quedar también la identidad. Entonces, e de 0, pues ya aquí lo tenía escrito, e de 0, independientemente del caso evaluado en t igual a 0, nos queda la identidad. ¿Sí? Esa es la matriz E. Sí, gracias. ¿Sí? Bueno, ¿para qué nos ayuda o por qué nos pues, interesa saber quién era E evaluado en 0? Bueno, porque de una manera sencilla, pues podemos obtener o despejar este vector C, ¿verdad? Que es el que corresponde a los valores que satisfacen la condición inicial. Entonces, así tú ya puedes decir, ya puedo sí, pues conocer con precisión cuánto va a valer esas constantes que me dan lata siempre, ¿no? Porque recuerda que tu solución siempre va a quedar como dependiente de C1 y de C2. Entonces, si tú ya le impones una condición inicial como esta cantidad, tú ya de ahí puedes despejar quién es C. Simplemente seguimos el desarrollo de la talachita y de ahí despejamos quién sería ese vector C, ¿sí? Entonces, con esto resolvemos el problema de condición inicial, por lo menos cuando t es 0. Si t es diferente de 0, no te preocupes, simplemente haces la talachita y despejas de todas maneras la cantidad C, el vector C, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú evalúas el tiempo inicial en, no sé, en un valor 2, pues evalúas E en 2, te va a dar una matriz de todas maneras, y entonces aquí te va a quedar P por una matriz, llamémosla B, entonces queda P por B por C, es X0, entonces saca la inversa de P por E, aplícala a X0 y ya está resuelta otra vez la constante que tú estás buscando. Repito, por simplicidad nosotros escogemos condiciones iniciales pues que de manera sencilla simplifiquen desde el principio un poquito las cuentas, ¿no? Y pues eso a veces pasa, y sobre todo si eres teórico, eso es muy práctico. Ya sabes, por ejemplo, a veces los físicos normalizan todas las unidades, pues simplemente para estar evitando cargarse en cuentitas ahí y demás, ¿no? Que de repente h barra, la constante de la velocidad de la luz, la constante de la gravitación universal valen 1, y de repente ya cuando haces muchas cuentas, en algún momento, por eso todo el mundo se equivoca al final de las unidades, porque dices, ching, bueno, todo valía 1 y ahora cómo regreso a unidades naturales, ¿no? De un sistema. Pero bueno, ese es el costo a veces de simplificarte las cosas. Afortunadamente la clase lo permite, bueno, no creo que alguien tenga objeción, pero pues si la hay, repito, no es muy difícil tampoco despejar quién es C. Ok. Algo que también es interesante es que esta matriz E, que estoy ahorita proponiendo aquí en la solución, ya se me está desconectando aquí, ahí está. Esta matriz pareciera siempre estar vinculada con exponentes en base de Euler, ¿no? Con base en Euler. Por algún motivo pareciera ser así. Y eso es algo que también vamos a checar, ¿sí? ¿Por qué pareciera que siempre está relacionada las exponenciales? Pero antes de continuar con esa parte, quiero preguntar, ¿hay dudas? ¿Tenemos preguntas? ¿Comentarios? Bueno, entonces comentan que ahorita no hay dudas, preguntas. Pues vamos a continuar. Creo que es el momento indicado para comenzar a definir lo que es el espacio-fase. Entonces, el espacio-fase básicamente es una forma en la que tú puedes estudiar los sistemas dinámicos, las ecuaciones diferenciales, en forma gráfica, ¿no? Repito, esta parte se conoce como espacio-fase. Algunos también la llaman espacio de fases,
diagrama de fases, o diagrama de fase, por lo general le agregan la S, pero bueno. En fin, hay algunas perturbaciones más o menos de ese nombre, pero coloquialmente sí se conoce como espacio-fase. ¿Sí? El espacio-fase, ¿qué es? Es una, repito, es un concepto geométrico gráfico, mejor dicho, que asocia este mapeo de campo vectorial. Básicamente el espacio-fase es un campo vectorial asociado a un sistema autónomo de ecuaciones diferenciales ordinarias. También lo puedes hacer con ecuaciones parciales, pero es más complejo y regularmente esas cosas tienen que ver con algo que se llama vórtices, pero bueno, la teoría de vórtices es más avanzada y pues ahorita no la podemos checar, además de que un vórtice regularmente es un sistema no necesariamente autónomo, ¿va? Entonces, como lo vamos a estudiar, es el campo vectorial asociado a un sistema autónomo de ecuaciones diferenciales por estas cosas. Vas a cada punto de tu espacio en el que viven tu sistema de ecuaciones diferenciales, lo vas a mapear a un vectorcito que va a tener magnitud definida por tu sistema de ecuaciones diferenciales. Eso es todo. F denotaría la familia de ecuaciones que definen a X'. No sé si recuerdas que al principio del curso yo te decía, bueno, podíamos escribir tal vez que X', pues es simplemente un mapeo que podía ser asociado a una variable explícitamente dependiente de tiempo o de la variable independiente y de las coordenadas o componentes que forman tu sistema, ¿sí? Eso es un sistema dinámico. Este sería un sistema dinámico no autónomo. ¿Por qué es no autónomo? Porque tiene dependencia del tiempo en forma explícita. Esto no va a ser de momento, ni en este curso, ni quizás en ecuaciones 2, posible definirlo para un sistema, mejor dicho, para un campo vectorial que dé un espacio fácil. Lo vamos a pedir para sistemas autónomos. Entonces, esta cosa no podría tener dependencia explícitamente de tiempo. Va a ser posible solo cuando nuestro sistema esté definido así. No tengas dependencia explícita de tiempo. Esto es un sistema autónomo. Esto sí puede ser mapeado como el campo vectorial, pues que te produce tu sistema coordenado mediante las funciones o pues sí, se podemos decir que las funciones o componentes que forman a tu vector X', y eso es todo, ¿sí? Entonces, como ahorita estamos hablando de... otra cosa importante, antes de continuar, este espacio fase es válido para cualquier dimensión. Esto es válido incluso para Rn. Obviamente, imaginarte campos vectoriales en Rn, pues es un poco complicado, dependiendo de quién sea la n. Si estás en n igual a 4, pues es difícil, ¿no? Tal vez lo que te conviene es proyectar en parejas, o tal vez dejas una de las variables en R3 y la tercera la pintas con un color, no lo sé, ya hay formas alternativas en las que puedes dibujarte algo en R4. Pero en R5 pues seguro que ya es muy complicado, y así entre más grande sea tu sistema, pues es más difícil imaginarlo, ¿no? Gráficamente. Entonces, como nuestros sistemas que ahorita hemos estudiado y vamos a seguir estudiando son en 2 dimensiones, pues es muy fácil porque nuestro espacio fase va a estar plantado en R2. Entonces, en R2 va a ser muy sencillo. Vas a tener X1, X2 componentes, y lo que va a hacer es que a tu componente aquí, que tenía coordenadas X1, X2, quizás sea un poco redundante poner eje X2 y X1 con coordenadas X1 y X2 para este punto, pero bueno, es coloquialmente lo que se hace, ¿verdad? Vamos a asociarle un vectorcito que va a tener una magnitud aquí
x1' y pues acá arriba una magnitud x2'. Y la resultante va a ser este vector. Eso es. Para cada punto que te forme este espacio, a cada punto de x le vas a asociar un vector de magnitud tu sistema de ecuaciones diferenciales. Para cada entrada, columna por columna, renglón por renglón, mejor dicho. ¿Sí? Eso es todo. Sé que quizás suena muy fácil, pero bueno, así creamos los campos vectoriales y funcionan bien y podemos trabajar, ¿va? No es algo muy complicado. Lo complicado en dado caso va a ser dibujar estas cosas. Eso va a ser un poco quizás laborioso. Entonces, para dibujar casos concretos, por ejemplo, para nuestros ejemplos, vamos a irnos por casos. Entonces, concretamente, la definición formal es así, ¿sí? Y no importa si son ecuaciones lineales o no lineales, eso es importante, ¿sí? Puedes tener un campo que te define un sistema de ecuaciones diferenciales no lineal altamente complicado y pues ni modo, entonces a cada flechita le va a tocar una pues magnitud que va a estar asociada a esa complejidad. Afortunadamente y ahorita nuestros sistemas son lineales, entonces no va a ser tan complicado dibujarlos, ¿sí? Entonces, para sistemas lineales, ya sabemos que tenemos tres casos. Repito todo esto en R2. Entonces, lo que vamos a hacer es sí dibujar estos casos y vamos a hacerlos, antes de irnos a la base original, nos vamos a ir en la base canónica. Vamos a graficar este campo vectorial, pero en la base canónica. Tres casos. Base canónica. Y dices, oye, pero ¿por qué no nos vamos directamente al espacio original? Sí, sí podemos ir, pero créeme que si comenzamos con la base canónica, la base original va a ser más sencilla porque recuerda que una es la transformación lineal de la otra. Entonces basta con que sepamos cuál es la cosa, ahora sí que canónica, sencilla, ya después las deformaciones que haga tu transformación lineal en esta matriz P, pues van a alterar el dibujo. Un ejemplo sencillo, si tú dibujas un círculo, pues puedes hacer una transformación lineal en la que tu círculo se mapea a una elipse. Incluso puede ser una elipse rotada, ¿no? De hecho, una rotación, pues es una transformación lineal que es, ¿cómo se dice? Rígida, en el sentido de que preservas distancias, pero acá las distancias pueden perturbarse, ¿no? Porque podemos tener contracciones o expansiones porque, pues eso es lo que hacen las transformaciones lineales. En fin. Entonces, repito, vamos a trabajar esta idea, esta definición para los tres casos de los sistemas lineales que hemos estudiado en la base canónica. ¿Sí? Caso 1. Y1', Y2', se mapearon así, ¿verdad? Lambda 1, 0, 0, lambda 2 por Y1, Y2. Entonces, básicamente estamos diciendo que Y1, Y2 se está mapeando a lambda veces Y1, lambda veces Y2. ¿Sí? Y aquí ya vamos a empezar a tener dificultades para graficar esto. Ese va a ser nuestro campo vectorial que vamos a trabajar. Es este. Mira, de aquí todavía vamos a subdividir casos, porque fíjate, pensemos que tu punto está aquí, coordenadas Y1, Y2, y dices, a cada puntito aquí le voy a asignar una magnitud de vector en esa dirección y en esta dirección para el eje vertical, horizontal y vertical respectivamente. Entonces, date cuenta que si lambda 1 es positivo, pues la flechita va a ir hacia acá. Pero si lambda 1 es negativo, pues la flechita va a comenzar hacia la izquierda.
Lo mismo va a ocurrir con lambda 2. Si lambda 2 es positivo, pues va la flechita a ir hacia arriba. Pero si lambda 2 es negativo, la flechita va a ir hacia abajo. Y en un campo vectorial, pues esto va a ser muy importante, ¿no? No es lo mismo que una flechita apunte hacia afuera que apunte hacia adentro. Entonces, todo esto va a ser sutil y va a definir formas que quizás no tengas ahorita en mente y las vamos a trabajar. ¿Va? Comenta Elsa, los puntitos en las Y's. Sí, bueno, ¿te refieres? No sé si te refieres a estos, Elsa. Ah, ¿te refieres quizás a estos? No lo sé, bueno, no. Bueno, no, es que ese es el punto. En el espacio fase, repito, el mapeo es de la coordenada es Y, y te lo vas a mapear a lo que defina la ecuación diferencial, básicamente es Y1, Y2, lo vamos a mapear a Y1', Y2', y Y1 es lambda 1 Y1 y Y2' es lambda Y2, ¿sí? Es decir, no son las ecuaciones diferenciales las que te mapean así, sino es el punto el que te lo va a mapear a un vector con componentes y1', y2', que sí están definidos como lambda 1, y1, lambda 2, y2. Es diferente, ¿sí? Chequemos bien lo que acabamos de decir hace ratito. Es el campo vectorial asociado al sistema de ecuaciones diferenciales independientemente de la dimensión con esta estructura. A cada punto de tu espacio en X lo mapeas a un vector dada la funcional que te defina las ecuaciones diferenciales con esas componentes X primas, ¿sí? Entonces, a cada entrada del espacio le asocias un vectorcito con esas magnitudes de componentes, ¿sí? Bueno, perfecto. Sí, no, cualquier duda, repito, háganla. Yo prefiero que nos tomemos el tiempo que sea, pero que no queden dudas. Eso es importante. ¿Sí? Bueno, entonces, repito, vamos a tener problemas dependiendo de la asignatura de quién sea lambda 1 y quién sea lambda 2. Otra cosa, lambda 1 y lambda 2 podrían ser de la misma magnitud. Haz de cuenta, por ejemplo, lambda 1, pues puede ser 1 y lambda 2 podría ser menos 1. Y esto es perfectamente válido porque los eigenvalores son diferentes, pero eso y esto sí podría ser sutilmente diferente. Tienen la misma magnitud, su magnitud es 1, pero la dirección que te define el campo vectorial asociado a esto sí puede cambiar. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a analizar esos casos, ¿no? Entonces vamos a estudiar estos subcasos del caso 1, en el que, por ejemplo, sea lambda 1 positivo, lambda 2 positivo. Si lambda 1 y lambda 2 son positivos, entonces a cada punto, lo voy a poner un poquito aquí abajo, a cada punto que tú le asocies, si estás en el eje positivo de Y1, esta flechita va a ir hacia la derecha y la que va hacia Y2 va a ir hacia arriba, porque esto es positivo, ¿no? Si tú estás ahora de este lado, ¿qué va a pasar? Bueno, Y1 es negativo. Y1 sería negativo, ¿verdad? En este punto. Y Y1' también sería negativo, porque lambda 1 es negativo. Recuerda que Y1' está definido como lambda 1 por Y1, entonces negativo. En este lado te implicaría una flechita hacia acá.
¿Y cómo iría Y2? Pues iría hacia arriba. De este lado iría hacia la izquierda y hacia abajo. Y acá igual. Entonces las flechitas, date cuenta que irían así, mira. Como que irían todas hacia afuera. Perdona, este quizás no. Quizás así. Todas como que apuntarían hacia afuera. Tal vez tengan alguna forma, de hecho es lo que vamos ahorita a continuar, qué forma tienen, pero independientemente de cómo estén situados los puntos, pareciera ser que el campo vectorial siempre está apuntando hacia afuera. Sí, repito, lambda 1 y lambda 2 son positivos. Si lambda 1 y lambda 2, si lambda 1, por ejemplo, es negativo y lambda 2 es positivo, entonces tal vez tú estés aquí y la componente en el eje X te va a apuntar hacia atrás y el otro hacia arriba, entonces las flechitas pareciera ser que apuntan así y quizás de este lado apunten así, ¿sí? Ya no tienen esta forma. ¿Cómo saber de una manera sencilla pues la convención de esas flechitas o qué forma van a tener? ¿Las podemos saber? Y la respuesta es sí, porque en la base canónica es muy fácil determinar incluso cuáles son las curvas sobre las que se van a guiar estos campos vectoriales, o sobre, pues sí, sobre qué órbitas. Bueno, ahorita la palabra órbita es un poco, pues medio cercana, pero todavía no es la palabra que quiero usar, sobre qué curvas, pues llamémoslo curvas, se van a montar esas flechas, esos campos vectoriales. Por ejemplo, cuando pensamos en el campo gravitacional de la Tierra, pues sabemos que el campo gravitacional simplemente apunta hacia abajo, suponiendo que estás en una superficie lo suficientemente plana, ¿verdad? Si estás viendo al planeta Tierra desde muy lejos, pues estas, ¿cómo se llama? Flechitas del campo vectorial apuntan en forma concéntrica. Y sí, ya sé que topológicamente, si tomas una vecindad aquí lo suficientemente chiquita, pues esta curvatura es lo suficientemente plana para que tú veas esto, para que veas que apuntan en forma hacia abajo, ¿no? Pero bueno, esa es una cosa bonita de lo que es topología diferencial. Ahorita no nos vamos a meter en esos detalles. Acá, repito, vamos a hacer algunas formas en las que podamos decir, hacia dónde apuntan las flechitas. Por lo menos para el caso 1. Después vamos a ver el caso 2 y el caso 3. Bueno, sabemos que en general, para el caso 1, la solución son estas. Y1 es C1 E a la lambda T, a la lambda 1T, y Y2 es C2 E a la lambda 2T, ¿sí? Y vamos a hacer una trampa. Bueno, no una trampa, sino simplemente vamos a manipular un poquito las funciones para describir a Y2 como función de Y1. Eso es lo que vamos a tratar de hacer ahorita. Es muy fácil. ¿Cómo vamos a hacerlo? Fíjate. ¿Qué pasa si Y1, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? La elevo a la lambda 2. Si Y1 la elevamos a la lambda 2, tenemos C1 a la lambda 2 por E a la lambda 1 por lambda 2T, ¿cierto? Y ahora, si tenemos a Y2 y la elevamos a la lambda 1, pues esto es C2 a la lambda 1 por E a la lambda 1 lambda 2T. ¿Sí? Y ahora, si dividimos Y2 a la lambda 1 sobre Y1 a la lambda 2, nos va a quedar C2 a la lambda 1 sobre C1 a la lambda 2. Ergo, tenemos que Y2 es igual a C2 lambda 1 sobre C1 a la lambda 2 por Y1 a la lambda 2. Y el lambda 1 que estaba aquí, lo puedo pasar, perdón, este es lambda 1, lo puedo sacar como una raíz.
puedo sacar la raíz lambda unésima. Y entonces, fíjate, y2 es igual a una cosa que tiene que ver con constantes elevadas a otras cosas, y la raíz de esa cosa, pues, sigue, todo esto básicamente es una constante, ¿no? Pues esto le puedes llamar C, y1 a la lambda 2 sobre lambda 1. Y aquí ya tienes una forma en la que pones explícitamente la función y2 en términos de y1. Eso es lo que estaba buscando. ¿Con qué propósito? Ah, mira. Esta cosa nos describe una curva en el plano y1, y2, que es lo que estamos buscando justamente. Y que dependiendo de quién sea lambda 1 y lambda 2, nos va a dar formas diferentes. Fíjate, si lambda 1 positivo, lambda 2 positivo, pues nos va a quedar aquí algo que va a ser positivo entre positivo es positivo. Y un número elevado a una potencia, esa cosa puede ser creciente o decreciente, ¿verdad? Porque puede comportarse como una potencia o como una raíz, ¿sí? Entonces, el que sea positivo y negativo no nos va a dar suficiente información para saber cómo se va a comportar este objeto. Tenemos que saber un poquito sobre cómo es el cociente, por lo menos. Si lambda 2 es mayor que lambda 1, el cociente es positivo, perdón, es mayor que 1, ¿no? Entonces, si esto ocurre, ¿cómo va a ser y2 contra y1? Las cosas van a crecer, ¿verdad? Van a ser como potencias. Esta gráfica de lo que sea, y2 contra y1, va a ser una constante por y a algo que va a crecer en forma de potencia, suponiendo que lambda 2 es mayor que lambda 1, ¿sí? Si lambda 2 es menor que lambda 1, entonces este cociente es menor que 1, y entonces en lugar de ser algo que crece en forma de potencia, va a crecer como raíz, ¿no? Es como cuando tú tienes x a la 1 medio, pues 1 medio es positivo, pero el que tenga la potencia 1 medio significa que está sacando como la raíz cuadrada, ¿verdad? Son crecimientos diferentes. Una cosa es que crezca en forma de potencia y otra que se abra como raíz, ¿sí? Y las cosas van a tener esta orientación, y si te vas hacia abajo lo mismo va a ocurrir. Eje positivo o eje negativo va a pasar lo mismo. Entonces vamos a tener aquí dos posibilidades asociadas a esta que ya es interesante. Si lambda 1 es positivo y lambda 2 es positivo, tienes dos casos. Entonces, si a su vez lambda 2 es mayor que 1, esta descripción de lo que estoy diciendo como espacio-fase va a tener esta estructura, mira. Van a ser como parábolas que abren hacia arriba y crecen en forma de potencia. Y si estás en el eje negativo de Y2, también van a crecer como potencia, pero hacia abajo. Esto es si lambda 2 es mayor que lambda 1. Si lambda 2 es menor que 1, las cosas van a abrir como si fueran como si fueran raíces, ¿verdad? Como si fueran parábolas acostadas.
¿sí? Y aquí viene una pregunta importante. Oye, pero es que la elección de lambda 1 y lambda 2 es arbitraria, pues yo la puedo escoger como se me antoje la gana. Tienes toda la razón. Pero entonces, si eliges una convención y dices lambda 1 es tal y es 5 y lambda 2 es 3, quédate con ella. Y así vas a seguir todos tus cálculos. Y tú puedes decir, oye, pero si las escogí al revés, ahora, si yo digo que, por ejemplo, repito, lambda 1, 5, lambda 2, 3. Pues esta convención sigue esta idea, ¿no? De que las cosas crecerían como raíces. Y dices, no, 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 pero espérame, es que yo, pues eso es arbitrario, pude haber escogido que lambda 2 era 3 y lambda 1 fuera 5, y si fuera el caso, entonces, ay, no es cierto, este no seguía este caso. Este seguía el de arriba, ¿no? Ah, no, repito, a ver, espérame, ya me estoy confundiendo. Aquí, a ver, si yo digo que lambda 1 es 5 y lambda 2 es 3, ¿cuál caso estoy siguiendo? Este, ¿verdad? Ah, sí, estaba bien. Dices, pero si estoy siguiendo este, van a crecer como parábola, como raíces. Y si tú dices, no, 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 es que mi convención era al revés, yo quería seguir esta, pues está bien, no va a pasar nada. Lo que va a pasar es que simplemente estás haciendo una sustitución. Y2 sería tu Y1 y Y1 sería tu Y2. Básicamente, de hecho, si tú rotas 90 grados esta cosa, rótala así, obtienes la de arriba, porque justamente también estarías intercambiando los ejes, ¿sí? No te preocupes, para este caso en las bases canónicas no pasa nada la elección de las coordenadas. Lo que sí te pido es que si tú ya definiste lambda 1 como, en este caso 5 y lambda 2 como 3, quédate con eso todo tu cálculo hasta que llegues a la solución de la base original, porque si en algún momento otra vez regresas a cambiar la otra convención, las cosas sí te van a quedar mal. En pocas palabras, tienes una convención desde el principio, síguela y culmina el cálculo hasta el final, porque gráficamente, repito, las cosas se pueden alterar, entonces sigue la convención que tienes desde el principio. Date cuenta que cuando empezaba a hablar de esto, decíamos, si lambda 1 y lambda 2 es positivo, pues las cosas pareciera ser que van a salir de un origen, se abren hacia afuera, pero no sabía qué forma van a seguir estas flechitas. Ahorita haciendo un poquito de talacha y sabiendo cuál era la solución de la ecuación diferencial, ya tenemos una idea de cómo va a ser el campo vectorial que va a pasar o que va a tener en la base económica un cálculo si lambda 1 y lambda 2 es positiva. Si lambda 1 y lambda 2 son negativas, voy a resumirlo muy fácil y rápido. Si lambda 1 es negativo y lambda 2 es negativo, lambda 2 sobre lambda 1 sigue siendo positivo, ¿verdad? Porque negativo entre negativo da más. Entonces las cosas se quedan como raíces o como potencias otra vez. La única diferencia es que en lugar de tener las flechitas del campo hacia afuera, las vas a tener todas en la dirección hacia adentro. Entonces vas a tener otra vez dos posibilidades. Vas a tener una en la que las parábolas o formas como parabólicas quizás tienen esta forma. Si el valor absoluto de lambda 2 es más chico, perdón, aquí es más grande al valor absoluto de lambda 1, y las flechitas en lugar de abrir van a cerrarse, ¿sí? Para la siguiente clase voy a platicar un poquito más qué pasa con los ejes Y1 y Y2. Ahorita de momento quiero nada más que sigan la idea, qué es lo que estamos haciendo con esta gráfica de espacio-fase, ¿sí? Esto es para este caso. Ahora, si el valor absoluto de lambda 2 es más chico que el valor absoluto de lambda 1, las parábolas van a comportarse como raíces y las flechitas van a apuntar hacia el centro. Van a comportarse como algo que voy a definir atractor. Te van a traer hacia el origen. Y ahí es la parte importante que tienen que ver los sistemas dinámicos.
empezamos a definir el concepto de atracción o repulsor. Por ejemplo, en el dibujo que hice arriba, más arriba de esto, las flechitas salían, ¿verdad? En este que estoy poniendo acá arriba. En estas líneas de curvas blancas. Entonces, este punto y este punto van a recibir el nombre de nodo repulsor. Y este también. Esto sigue siendo un nodo repulsor. ¿Qué es la peculiaridad que tienen? Que las flechitas de campo vectorial salen de este punto. Para el caso de abajo, en el que los eigenvalores son negativos, las flechitas van a converger a ese punto rojo, que es el origen, y a este se le va a llamar nodo atractor. Lo mismo acá. ¿Sí? Todavía falta un caso más en el que podemos tener casos para las lambdas, ¿no? Lambda 1 y lambda 2 positivos, lambda 1 y lambda 2 negativos. El otro caso que nos quedaría es lambda 1 negativo, lambda 2 positivo. Pero bueno, por razones de tiempo, yo creo que aquí lo paramos. Yo creo que lo vamos a continuar la siguiente sesión. Ese nos genera un espacio-fase muy específico. Te adelanto, si quieres estudiarlo, se llama nodo silla o punto silla. En cálculo 3 quiero pensar que aprendiste qué son los puntos sillas. Bueno, aquí los vamos a retomar o ver con un poco más de detalle para los sistemas dinámicos, ¿vale? Entonces, bueno, aquí dejamos la sesión. No sé si hay preguntas, alguien tiene dudas. Y si no, pues bueno, de todas maneras nos vemos la siguiente sesión, ¿va? Hay muy pocos estudiantes, repito, me preocupa que estén muy pocas personas activas en la clase. Entonces, por favor, coméntenle a sus compañeros también que vengan, ¿no? Para que, pues no sé, tengan pocas dudas después. De momento, pues es todo, un gusto verlos y nos vemos a la siguiente sesión. Recuerden que mañana la clase es con Jesús. Ah, no, mañana es jueves, mañana es conmigo. ¿Sí, mañana es jueves? Mañana es jueves, sí, mañana nos vemos, ¿vale? Hasta luego, nos vemos, adiós.